Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo estáis? Hace unos días pasó por el Consejo de Ministros y se aprobó una propuesta de ley que va a dar mucho que hablar, que es la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Y para entender un poco más esta nueva ley, porque al final todos hemos pensado que es la nueva ley contra los plásticos de un solo uso, tenemos a Sofía Garín, experta en diseño circular y project manager de la consultora de innovación sostenible Inedit, para que nos cuente un poco más en qué consiste esta nueva propuesta de ley y qué repercusiones tendrá en nuestro día a día. Sofía, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Pues bueno, a ver, tú como gran experta que eres en economía circular en toda esta materia y en esta nueva propuesta de ley, ¿en qué consiste la nueva ley propuesta por el gobierno? Bueno, pues os explico un poquito. Al final, la ley va únicamente a la parte de residuos y la parte de suelos contaminados. ¿Qué significa esto? Esto significa que al final intenta incluir lo que fue una ley de residuos anterior con una evolución y además incluye la directiva de los plásticos de un solo uso que antes mencionabas. Entonces, esta directiva viene por parte de la Unión Europea. Lo que pasa es que exige una transposición a todos los Estados miembros, incluido España. Vale, ¿Qué cuando hablas ocurre? de transposición, perdón, Sofía, hablas de transposición, ¿qué significa? Sí, esto significa que dentro de la directiva hay unos puntos muy claros, como puede ser el listado de ítems prohibidos, pero después hay otros puntos que dan lugar a interpretación y también en el que se tienen que estipular unos baremos que han de ser estipulados por cada miembro. Es decir, por ejemplo, tenemos que reducir un X% Vale, el uso de plásticos de un solo uso en envases para ensaladas, por ejemplo. Vale, ok, pues este X% lo tiene que poner cada país y es España el vale, que lo está haciendo a través de este proyecto de ley. Bueno, ok, ley, esperemos que sea ley, pero de momento está en vale. proyecto de ley. De momento es una propuesta, ¿no? Vale. Exacto, sí. Ujú. Ok, pues perdona, que te he cortado, pero es importante mencionar la transposición. Sí, eso es. Entonces, esta ley, además de eso, además de los plásticos de un solo uso, incluirá también otros aspectos, como puede ser la responsabilidad ampliada del productor, que incluirá también otros sectores, como puede ser el textil o como pueden ser los aparatos eléctricos y electrónicos. Ujú. Pero Vale, centrándonos en la parte más del plástico, ¿no? Es esta directiva que comentamos, que viene por parte de Europa. vale. Y entonces, todo esto, mencionabas que esto es una propuesta que también viene de Europa. Es algo que tenía que estar instalado o implementado para 2021, pero bueno, esto se va a alargar un poquito, ¿verdad? Porque ¿cuáles serán los plazos a partir de Correcto. ahora? La idea es que esta directiva tenía que haber sido ya implementada y Ujú. puesta, o sea, estar bajo obligatoriedad desde el 3 de julio. Estamos a día finales de julio, o sea, vamos tarde, vamos Vamos tarde. tarde. Casi siempre vamos tarde en tema de Correcto. cambio climático. Ah. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí es donde viene el riesgo de que estemos ante una situación de punto de mira por parte de Europa, donde se nos pueda multar a España. Ujú. Y además, lo que ocurre también es que ahora, al ser proyecto de ley, está en el Parlamento. ¿Qué significa esto? Que va a Vale. pasar un periodo en el que se podrá debatir, corregir ciertos aspectos y de ahí ya habrá un proceso de aprobación que estamos hablando que se estima que será para primavera del 2022. Vale. Por O lo sea, tanto, ujú, casi un sí, año después, de lo que ya nos están vendiendo exacto. y lo que sería necesario. Eso Vale. es. Pero no nos olvidemos que al final hay puntos clave que habían sido claros dentro de la directiva, como puede ser el listado de los ítems prohibidos, que son bastoncillos, cubiertos, platos, vasos, etcétera. Que esto, al ser un punto claro de la directiva y siendo que la fecha era el 3 de julio por parte de Europa, esto ya es de obligatorio cumplimiento. Vale, vale, ¿Vale? vale, vale, vale. O sea, realmente tenemos un ente superior, por así decirlo, que es Por Europa. suerte, por suerte. Sí. Después viene la parte española, la normativa española que vendrá esta ley, y luego ya entramos en un área mucho más complejo que vienen las leyes de residuos de cada comunidad autónoma.
Vale. Estamos teniendo el caso de Baleares, que está siendo súper estricto con el tema de evitar monodosis, etcétera. Pero sí que es verdad que desde el gobierno central se va a apostar por una uniformidad, porque si no, al final, para las empresas, tú imagínate. No, no, es súper complejo que cada uno tome la ley por su cuenta. No, no, Es muy, muy no, complicado. eso es, eso es. Vale. Entonces, sí. Ujú. Y entonces, de esta ley, Ujú. primero, ¿cómo afectará a las empresas? ¿Qué puntos clave tenemos que tener en cuenta ahora como empresarios y empresarias? Y esto, ¿cómo nos afectará a nuestras empresas? Vale, como empresas, centrándonos en esta parte más de los plásticos, ¿vale? Ujú, Lo que estaremos hablando es que al final va a haber una prohibición de ciertos ítems, ¿vale? Como ujú. comentábamos, o sea, cubiertos, platos, vasos, bastoncillos. O sea, va a afectar tanto al sector higiene como al sector alimentación, Vale. prioritariamente, Ok. ¿vale? Si hablamos del sector farma, se va a quedar exento por motivos sanitarios, Vale. ¿vale? ¿Qué pasa? Va a haber además un impuesto, ¿vale? Para los plásticos de origen virgen. Estamos hablando que se habla de 0,45 euros por kilogramo. Es decir, esto va a suponer, bueno, Ostras. grandes cantidades para las empresas. ¿Qué Vale. pasa? Que esto, al final, la ley lo que intenta hacer es minimizar y optimizar el uso de recursos. Vale. Entonces, está Perfecto. intentando atacar desde un punto de vista también económico, tanto el principio de la cadena de valor como el final. Por lo tanto, Ujú. controlará a las empresas en, como digo, kilogramos de materia prima que está utilizando, pero también kilogramos de residuo, ¿vale? Por lo ¿Qué tanto, significa esto? esto significa que también habrá unas tasas por los residuos que se generan, tanto puntos Vale. verdes como, o sea, ya no solamente prohibición de ciertos artículos, ¿vale? Que Ujú. tendrá que haber aquí un proceso de innovación para cambiarlo. Y además los bioplásticos no servirán, estamos hablando que los bioplásticos siguen siendo plásticos, ¿vale? Sino que también habrá una parte de tasación de esos residuos, ¿vale? Vale. Ujú. Ok. Entonces, al final, ¿qué apuesta esta ley? Esta ley apuesta porque hay iniciativas de reutilización, Ujú. iniciativas de reciclaje e iniciativas de recogida selectiva, ¿vale? Vale. Ok. Entonces, va a afectar tanto a la empresa privada como a la empresa pública. Es decir, o sea, perdón, a los entes públicos, ¿vale? Ujú. O sea, al final, lo que aspira a tener es esta optimización del uso de recursos y minimizar Vale. al máximo la generación de residuos. Entonces, ¿esto Ok. cómo lo podemos hacer? Pues a través de la circularidad. Es Ujú. decir, reutilizar, reciclar, apostar por esa recogida selectiva, que esto va a afectar, como sabemos, a todo el sistema que tenemos ahora mismo en Ujú. gestión de residuos. Entonces, estos son como los tres pilares fundamentales, ¿no? ¿Será más sencillo hacer una recogida selectiva a partir de ahora o seguirá siendo un caos y muy difícil de Esto es, descifrar? esto es difícil de saber. Lo que sí que podemos Vale. decir es que al final va a haber una presión mayor, tanto por parte de la empresa privada, porque al final le conviene, Ujú. como por parte de la ciudadanía, como por parte de la legislación, para que ciertos mecanismos se desbloqueen, porque han estado, bueno, pues un poco, digamos que siempre, ¿no? Encasillados y actuando de una misma manera. Entonces, Vale. yo creo que esto sí que va a ser, bueno, pues al final una palanca de cambio, ¿no? Que va a permitir que se hagan las cosas de una manera diferente a como estamos viéndolo hasta ahora. Y de cara a nosotros bueno, como personas que vivimos en una sociedad y también como consumidores en este caso, ¿vamos a seguir viendo toneladas ingentes de plástico de un solo uso o no? O sí, pero no, porque a veces... Bueno, aquí vienen varios aspectos, ¿no? O sea, primero, echa la Vale, ley, echa la trampa. un O sea, clásico. estamos empezando a ver que realmente la ley no te dice de cuánto gramaje es el plástico, por ejemplo, para decirte que es un plástico de un solo uso, no. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo pongo en el mercado un plástico de mayor gramaje, puedo cambiar mi comunicación y decir que esto lo puedes reutilizar, pero tú como usuario lo vas a reutilizar. Es decir, Ujú. aquí yo creo que esta ley nos va a enseñar que hay alternativas y vamos a ser nosotros como ciudadanos los que vamos a tener que poner un punto crítico de Ujú. realmente tomar decisiones responsables. Ujú. ¿Qué alternativas tú consideras que veremos o que serán, bueno, pues propuestas interesantes?
Yo apuesto sin duda por la reutilización. Creo que es algo que vamos a ver cada vez más y es algo que de hecho llevan ya años en el norte de Europa, ¿no? Que se está haciendo tanto a nivel individual como a nivel empresa Ujú, también, con todos los sistemas de retorno de botellas, ujú. con depósito, con todo el sistema también de tú vas a un sitio a comer y te llevas tu tupper o hay iniciativas, ¿no? Entonces creo que va a haber un cambio de hábitos en el que al final la conveniencia, espero, pase más a un segundo plano y Ujú. nos acostumbremos también a apostar por medidas de reutilización. Y que además cada vez hay más empresas, estamos viendo continuamente, que apuestan por estos modelos, ¿no? Y que Ujú. al final facilitan servicios que lo hacen también más cómodo para el ciudadano. ¿Puedes poner algún ejemplo que conozcas de estos modelos de reutilización? Sí, pues bueno, pues por ejemplo tenemos Boomerang ahora que ha salido, bueno, llevan ya 2 años en marcha, además está todo digitalizado. Ahora también ha aparecido otra empresa que se llama Ripod, que es más para envíos a Ujú, domicilio. ujú. Y bueno, por ejemplo en Europa Loop ha tenido un boom brutal. De momento Ujú. no está en España, pero esperemos que llegue, ¿no? Y al final no se trata únicamente de tu día a día en cuanto a acercarte al comercio, sino también aplicado al comercio online, que sabemos que cada vez Sí, está más, bueno, más a la orden del día, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, yo creo que esta parte de reutilización va a ser sin duda y al final un poco nos vamos a dar cuenta también que ciertos materiales, pues que quizás se han endemoniado y no se trata tanto del material, sino que se trata más del uso, ¿no? De la Vale, aplicación. ok. Es Entonces decir, yo, el plástico no es malo como producto, es un buen producto, pero mal usado. exacto. O sea, al final estamos hablando de alejarnos, ¿no? De este usar y tirar Ujú. y irnos más hacia esto, ¿no? Hacia decisiones donde usamos el pensamiento crítico y donde realmente tomamos decisiones responsables. Y esto tiene que ir a nosotros como ciudadanos, pero al final también a nosotros como personas que trabajamos en empresas. Ujú. O sea, al Perdón. final tiene que estar extendido a todos los niveles, porque si no, no vamos a llegar realmente a los objetivos que son necesarios. ¿Crees, como experta, que esta ley es un buen primer inicio? ¿Es muy floja o es muy estricta? No creo que me digas que es muy estricta, pero ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que es un buen comienzo para, al final, concienciar tanto a empresas como a ciudadanos. Vale. Pero sí es verdad que creo que hay muchos puntos que quizás se han dejado bastante laxos y Ujú. que tiene que haber una mayor uniformidad entre todos los miembros de la Unión Europea. Ok. Porque desde el punto de vista de la empresa, si tú comercializas internacionalmente, el tener diferentes leyes al final produce mucho desconcierto. Entonces, normalmente te vas a ir a por la que sea más estricta, obviamente, pero aún así, bueno, yo creo que tiene que haber una mayor uniformidad, ¿no? Y que Ujú. al final los expertos a nivel europeo son los que también tienen que apostar, pues bueno, por ser un poco más valientes, en mi opinión, y poner las reglas del juego un poquito más claras, porque si no, es lo que está pasando. Ahora mismo las empresas a veces te llaman, ¿no? Oye, pero esto ya está, oye, pero esto no está, pero ¿y esto Ujú. cómo me afecta? Pero ¿y esto? Entonces, hay semejante lugar a interpretación que al final las dudas conllevan a errores. Y no nos Sí, olvidemos que al siempre. final eso tiene consecuencias no solo medioambientales, sino también económicas, ¿no? Ujú. Pues oye, Sofía, muchísimas gracias por esta pequeña introducción a esta nueva propuesta de ley que esperemos que se apruebe lo más temprano posible, porque si no va a ser un problema. Quiero también aprovechar y saludar también a Uriol Sagarra, fundador de Boomerang, y a Alejandro, cofundador de Ripod, que los hemos mencionado. Os dejaremos las descripciones también en el perfil. Y si queréis mejorar la sostenibilidad en vuestra empresa y innovar mucho más, podéis contactar con Sofía, con Inedit, que son unos expertos, unos profesionales buenísimos y os ayudarán también a todo este proceso. Sofía, muchas gracias. Que A tengas un muy buen día. vosotros. Muchas gracias.